Hoy haremos una bioreacción a lo ocurrido hace unos minutos en la conferencia mañanera de López Obrador, en donde le preguntaron cuáles serían las acciones concretas para acabar con la corrupción. López Obrador habla de la posibilidad de que nos ahorremos simplemente 200,000 millones de pesos por lo que corresponde a las compras que hace el gobierno federal. Vayamos a verlo y ahora sí, después hagamos unas conclusiones de nuestro ronco pechorrelo. Vayamos. Daniel Blancas de Crónica, preguntarle a usted y también al director de Pemex, se ha hablado y está muy claro cuál es la línea: corrupción, limpieza en la empresa. ¿Cuáles son las medidas concretas que se están implementando para acabar con la corrupción, para que la gente las entienda, para que sepa hacia dónde están dirigidos los lineamientos para acabar con la corrupción? Porque se ha reiterado mucho esa frase, pero no conocemos a detalle cuál es la estrategia para acabar con la corrupción, porque hay desde los niveles más bajos, y lo hemos estado analizando en las últimas semanas, hasta los niveles insospechados. ¿Cuáles son esos lineamientos? Y para el secretario Ursúa, preguntarle, ha referido que esta situación de la evasión, ¿no?, de la evasión fiscal, ¿cuáles son las fuentes actuales de la evasión fiscal? ¿Hacia dónde está dirigiendo esta estrategia para que ya no se repita? Miren, los intelectuales orgánicos del conservadurismo, siempre que hablábamos nosotros del combate a la corrupción y además siempre que hablábamos de un modelo alternativo de nación, gritaban los comos y los comos y los comos. En el caso de la corrupción, el cómo principal es el ejemplo del presidente, la voluntad política de acabar con la corrupción. Lo demás es añadido. Si hay voluntad política de no permitir la corrupción, se acaba la corrupción. Lo demás, pues es la transparencia, que ya dijimos, es la regla de oro de la democracia. ¿Esto qué hacemos? ¿Cuándo se hacía? De que ustedes pueden decir, a ver, este subdirector de exploración, producción, tiene malos antecedentes, estaba metido o involucrado en lo de la estafa maestra, y se investiga, ¿sí?, y se le separa del cargo, y a ver, que la Secretaría de la Función Pública decida. O sea, la transparencia. O sea, se sabía de estos contratos leoninos para que la Comisión Federal de Electricidad pagara doble o triple en compra de gas. Se sabía quiénes estaban apoyando estas empresas. Se sabía de que los funcionarios federales del sector energético pasaban a formar parte de las empresas particulares. Entonces, esto ayuda mucho. Esto, que todo el mundo pueda denunciar, es parte. Tercero, o sea, ¿cómo? Escogiendo que los servidores públicos sean gentes íntegras, honestos, que prefieran dejarle a sus hijos pobreza pero no deshonra, y muchas cosas. Yo, porque estoy tranquilo y sé que vamos a salir adelante. ¿Saben cuánto compra el gobierno de la República? 1 billón de pesos. Imagínense si nos ahorramos por lo bajo
el 20%. 200,000 millones. Estamos hablando de inyectarle a Pemex 100,000. Y se puede, claro. Si se robaban el 50%, nada más Pemex y la Comisión Federal de Electricidad compran en combustible, porque para generar la energía eléctrica se requiere comprar combustible, bueno, el gas. Compran las dos empresas 500,000 millones. El resto del gobierno, 500,000 millones. Nada más decía, en medicinas y en equipos para curación, 100,000 millones. En alimentos, como 20, 30,000 millones. Vamos a transparentar todas las compras. Se acaban los monopolios. Les decía yo, 80,000 millones de pesos en compra de medicinas y de equipos de curación. El 70%, 5 empresas. De la compra de medicina, 5 se llevaban el 70%. No tenían llenadera, pero ya se acabó. Por eso estoy contento, estoy satisfecho, estoy seguro de que vamos a salir adelante, vamos a rescatar a Pemex, vamos a rescatar lo más importante, al país. Wow, tremenda pregunta, pero mejor aún, una gran respuesta fue lo que vimos. Decía el reportero, ¿cuáles van a ser los lineamientos o pasos para acabar la corrupción? Y también preguntaba hacia dónde iría la estrategia para evadir los impuestos, para acabar con esta cochina práctica. Sin embargo, López Obrador señaló que en el caso de la corrupción, el principal acto que se va a realizar es dar el ejemplo. Incluso también señaló que con una voluntad política él cree y él confía que se va a acabar la corrupción. Nosotros definitivamente lo creemos. No está de más que obviamente esto se vaya materializando en actos, en estructura, en estrategias, en dar esta misma voluntad política que hoy en día vemos en las mañaneras, que cuando se revela alguna contratación polémica, irregular, se ventila para que López Obrador emita una postura, y eso sin duda ha influido. Por ejemplo, ya vimos el periodicazo con Ana Gabriela Guevara. Sí, primero con un precio muy alto, un salario jugosón, pero ya nomás fue ventilada. Ahora sí que aplicó la frase o el dicho de que dicen que los políticos que son como los chuchos que a periodicazos aprenden. Pero recordemos que con el caso de Peña Nieto, desgraciadamente no existía una voluntad política, y así hubiera críticas por uno u otro medio y pues no pasaba nada. Sin embargo, hoy es de celebrar esa actitud que está tomando López Obrador de sí hacer caso a lo que es moralmente correcto, a lo que es debido, y que con eso a partir de ahí vayan saliendo mejores acciones, mejores obras. Valdrá la pena tomarlo esto en cuenta. Por otra parte, también nos llama mucho la atención, mis queridos amigos de Patria 24/7, la respuesta o lo contundente de los datos. Estos datos en donde nos dice López Obrador, oye, se está comprando el gobierno federal 1,000 millones de pesos. Y esto nos puede dar pauta que con voluntad, que echándole coco, nos podamos ahorrar hasta un 20%. Y yo creo que en la nada hasta un poquito más, porque muchos de estos desgraciados políticos prácticamente uno nos quedamos con la impresión de que le invertían la mitad y la otra mitad era para estar sobornando gente, al contratista, al compadre, a pagar favores políticos, ahorro para la novia, la amiga, la amante. Y hasta para quien no. Y entonces ahora que dicen, oye, pues si se puede ahorrar mínimo un 20%,
Esto va a representar un ahorro de 200,000 millones de pesos y 100,000 van para Pemex. ¿Qué húbole? Eso es muy, muy interesante. Cómo en realidad estos números, esta administración, sí podría acercarse a lo que prometió López Obrador, que acabando con la corrupción se estarían haciendo grandes cambios. Ojo, eso sin duda va a ser muy bueno que se tenga como una política pública el estar revisando, estar pidiendo buenas cuentas, no solamente al presidente, no solamente a los secretarios. También creo que en ese mismo sentido también debe ir como cascada hacia el director, que tiene a sus jefes de departamento, los jefes de departamento a los jefes de sección, porque desgraciadamente pues hoy en día hay una enorme burocracia. Estaremos muy al pendiente, estaremos reportándoles y por lo pronto seguimos aquí y en este canal de Patria 24/7. Muchas gracias y un gran abrazo.